Buenas tardes y bienvenidos a este video de la clase de Economía Colombiana del Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. El día de hoy este video lo vamos a estar presentando Julián Aguilera y quien les habla Andrés Felipe Orozco Ramírez. Y vamos a estarles hablando sobre todos esos aspectos de la economía que, aunque conocíamos cierta parte, una versión oficial, en realidad tienen una verdad oculta detrás de estos términos. El primero con el que vamos a empezar va a ser el autoempleo. La versión oficial nos dice que es una actividad emprendedora donde una persona puede realizar una actividad económica de forma independiente trabajando para sí mismo. Pero la realidad es que el autoempleo como motivo para emprender es una de las principales causas de fracaso de los emprendedores, puesto que buscar el empleo únicamente no es motivo suficiente para que una persona le dedique y saque adelante a la empresa. El siguiente es el emprendedor, que se nos conoce como esa persona que sabe descubrir e identificar una oportunidad de negocio y se dispone a organizar o conseguir los recursos necesarios para comenzarla y llevarla a buen puerto. Pero la versión prohibida es que un emprendedor es simplemente un empresario que unos años antes de serlo, puesto que se ataca mucho al empresario, pero no se conoce la realidad económica detrás del proceso que lleva una persona a ser un empresario, que viene desde el emprendedor. La madera de emprendedor, todos lo hemos escuchado, ese espíritu conjunto de cualidades en relación con el riesgo, el positivismo, la visión, esa habilidad para capturar oportunidades que son propias de los emprendedores. Pero la versión prohibida es que tener madera de emprendedor es aquella persona que está dispuesta a tener problemas. Las estadísticas nos dicen que entre el 75% y el 95% de las empresas fracasan en el primer año. Por esto, una madera de emprendedor en realidad es una persona que decide seguir adelante y enfrentarse a los problemas sabiendo que los van a ver. Y de ahí surge la idea de negocio. La versión oficial es que es simplemente una descripción corta y específica de lo que será el negocio. Encontrar un enfoque diferente, un concepto que todavía no haya sido explotado en el mercado y sacarlo al mercado. Pero la versión prohibida es que una idea por sí misma no es nada. Ideas únicas hay millones y por doquier. En realidad, la idea de negocio es la descripción del cómo voy a emprender y el por qué me van a comprar esta idea que tengo. El modelo de negocio surge a partir de ello. La versión oficial es que simplemente el modo en que una empresa genera ingresos, pero la versión prohibida es que, como dice el autor, la forma en la que se van a realizar con las personas que les rodean las empresas. Los distribuidores, los compradores, aquellas personas que les dan los suministros y demás. ¿Cómo es que se relacionan con todos ellos para llevar adelante este proyecto de empresa que se tiene? Ahora, los socios. La versión oficial es que son personas que se suscriben parte del capital y comparten la propiedad de un negocio. Pero la versión prohibida es que normalmente es un recurso innecesario que busca por el miedo de simplemente arriesgarse y salir adelante por sí mismo. Se buscan otras personas y resulta ser el motivo número uno de la disolución de los negocios. O el plan de la empresa. ¿Qué es el plan de la empresa? Pues es un documento que describe las diferentes etapas previstas para que la empresa de esta nueva creación, con detalle pormenorizado de las necesidades de inversión, gastos y efectos, cómo se va a organizar. Pero la versión prohibida es que es simplemente un autoengaño hecho por el empresario, que está por escrito, para que la realidad no eche por tierra su sueño. ¿Por qué? Pues porque simplemente se modifica cierto detalle aquí, de pronto se puede gastar un poco menos en producción, de pronto mejor en el momento de ventas, y eso es para que la idea no caiga al piso de una vez cuando se empieza a generar la empresa. Pero la empresa no puede salir simplemente de la nada, se necesita mucho dinero y de ahí sale el Business Angel, que la versión oficial es simplemente un individuo que es próspero y que provee de capital para una empresa de nueva creación, usualmente a cambio de una participación accionaria, pero a causa de que la información que le está dando el empresario no es del todo acertada, apenas este empresario se da cuenta que simplemente no está ganando tanto como se esperaba o simplemente está perdiendo la empresa, se convierte en un demonio que busca al empresario y le sigue haciendo presión para intentar recobrar ese dinero que metió en la empresa. Además, también está
Pues la vieja confiable, Friends and Family, los amigos y la familia, la opción de financiación que consiste en dar entrada de capital a familiares y amigos. Pero pues, como todos sabemos, esta versión prohibida es simplemente una donación caritativa para un ser querido, para ayudarle a salir adelante su empresa. Ay, qué pecado, pobrecito. Pues intentemos ayudarle un poco. Ahora, si se busca al banco, entonces existe el crédito al emprendedor. La versión oficial es que es simplemente dinero que las entidades financieras prestan para que las personas puedan arrancar su negocio y de ahí seguir adelante. Pero la realidad es que es simplemente dinero que los bancos avanzan sobre los avalistas y se quedan con todo el interés. Luego está la franquicia. La franquicia en su versión oficial es una concesión de derechos de explotación de un producto, actividad o nombre comercial otorgado por una empresa a una persona en un punto específico. Pero la realidad que está oculta detrás de todo es que simplemente un intercambio entre miedosos disfrazado de acuerdo comercial por parte del que es dueño de la franquicia, de tener miedo de emplear a muchas personas y cómo eso lo puede afectar, y por parte del empresario que tiene miedo a emprender por sí mismo y entonces busca un renombre que pueda reutilizar. El éxito es uno de los problemas fundamentales a la hora de emprender, y es que su versión oficial dice que es el cumplimiento de los objetivos empresariales, pero la realidad es que simplemente el acto de emprender, el origen de la palabra éxito, no es el punto de llegada de un objetivo específico, es el punto de partida para llegar a ese objetivo. El éxito está mal medido por este motivo y también por esto está mal medido el fracaso. El fracaso está visto como la no consolidación del negocio propio, que obliga a abandonar por completo el proyecto, suponiendo un estigma social y un precedente para los bancos en caso de impago, además. Pero la versión prohibida es que es simplemente una opinión ajena sobre los propios logros, sobre lo que ocurre después de empezar y sobre todo lo que el empresario descubre durante su trayecto. La libertad del emprendedor, todos lo hemos escuchado, esa capacidad de decidir en todo momento qué hacer con el tiempo propio, pero pues la realidad es que es una posibilidad latente, pero que está dormida, de un emprendedor que raramente se ejerce, porque el emprendedor simplemente está sujeto con todas las cosas en las que se terminó metiendo porque no sabía cómo utilizar su tiempo, no sabía cómo utilizar su dinero y demás. Ahora vamos a entrar directamente a las cuestiones de la economía y cómo los economistas la miran. Empezando con la discriminación de precios. La versión oficial es que una discriminación de precios es la posibilidad de tener distintos precios de un producto para distintos públicos. Pero la versión prohibida es que es un sistema por el que un monopolio se sirve para democratizar los bienes y servicios. Ahora, ¿el qué es un monopolio? Pues la versión oficial es que son los casos en los que una sola empresa actúa por el lado de la oferta de un mercado y entonces afecta el lado de la oferta, lo que se le está ofertando al público. La versión prohibida es que es la tendencia natural a la que conduce la dinámica competitiva dentro del mercado. El equilibrio de Nash. ¿Qué es el equilibrio de Nash? O sea, nunca he escuchado esto antes. Bueno, pues el equilibrio de Nash es como un equilibrio no cooperativo en el que cada agente económico toma sus decisiones sin tener en cuenta las decisiones de los demás, buscando exclusivamente su propio beneficio. En otras palabras, que la persona que está dentro del mercado está en realidad buscando el beneficio propio y únicamente el beneficio propio, sin importarle lo que pase con el resto. Pero la versión prohibida es que es la situación más habitual que conduce a pactos entre empresas. Pues si las empresas consiguen pactos en las que ambas personas ganan, entonces ese es un trato mucho más beneficioso para las mismas. De ahí surgen los carteles. ¿Cuál es la versión oficial del cartel? Pues un cartel es un tipo de mercado en el que varias empresas deciden coordinar sus actividades para alcanzar mayores beneficios que los que obtendrían si tal coordinación no existiese. Pero la versión prohibida es que es la política habitual de los gobiernos que sin embargo prohíben hacer a las empresas, puesto que claro, cuando una empresa lo hace se ve negativamente, pero cuando un gobierno lo hace se puede mantener callado y no pasa nada. El dilema del prisionero. La versión oficial es un modelo de una teoría de juegos que explica el comportamiento de los mercados en oligopolios. Básicamente es una teoría de cooperación en la que si una persona coopera en contra de la otra, pues puede obtener muchos beneficios, pero si no coopera en contra de la otra, ambas salen bien. La versión prohibida es que es una prueba fehaciente de que los pactos entre empresas no sirven mientras haya incentivos para incumplirlos. Ahora,
Predicciones económicas. ¿Qué es una predicción económica? Bueno, pues consiste en el anticipo del comportamiento cuantitativo y cualitativo de las variables económicas a partir del conocimiento del comportamiento pasado y presente. La versión prohibida es que en realidad es una estimación sobre el futuro de la economía vinculado a que no haya ningún gran cambio en la misma. Entonces, cualquier predicción acertada era en realidad bastante predecible porque simplemente no cambió nada dentro del sistema, dentro del mercado. El ceteris paribus. Su versión oficial, el ceteris paribus, es una expresión en latín que podríamos traducir como mantener el resto constante. En economía y finanzas, esta expresión, ceteris paribus, se utiliza como una abreviatura para indicar el efecto de una única variable económica sobre otra, manteniendo constantes todas las demás variables que pudiesen afectarles. La versión prohibida es que es una condición teórica que nunca se da en la práctica porque todas las variables son, bueno, variables. La inconsistencia temporal. La versión oficial es que los economistas suelen hablar de inconsistencia temporal cuando existen incentivos suficientes para abandonar un plan óptimo a largo plazo, reoptimizándolo de forma constante. La versión prohibida es que es un ejemplo perfecto de que para cada ley económica se encuentran una o más excepciones que la contradigan. Y de allí viene el problema de las teorías económicas. La versión oficial es que la teoría económica tiene como objetivo explicar cómo funcionan las economías y cómo interactúan los agentes económicos dentro de ellas. Una teoría económica es una forma de entender el mundo desde el punto de vista de los economistas. Compone su oficio, la jerga, la forma en que se entiende el mundo en general. Pero la versión prohibida es que es una norma sujeta a toda excepción habida y por haber. De allí surgen los premios Nobel de Economía, una persona galardonada con un premio entregado por el rey de Suecia que además del prestigio de haber ganado un premio Nobel, recibe un reconocimiento económico de 10 millones de coronas suecas, nada mal. Pero la versión prohibida es que es simplemente un investigador que de momento desconoce las excepciones a sus teorías, que vendrán más adelante, y la persona que las descubre ganará otro premio Nobel, y así sucesivamente. Ahora, el gurú. El gurú es aquel economista al que se le conoce una autoridad tan elevada que provoca que sus valoraciones y predicciones sean prácticamente indiscutibles. Y pues entramos dentro de este ámbito de la realidad en el que la economía es el único campo donde dos personas pueden obtener el premio Nobel por decir exactamente lo contrario que dijo el otro. Porque la realidad detrás de todo esto es que un gurú es simplemente un timador que vive de la ignorancia ajena, haciendo predicciones por aquí y por allá, y sin importar si las predicciones son ciertas o erróneas, después simplemente lo corrige con otra nueva teoría y continúa así. Entramos dentro de la materia de la economía. El ciclo económico es el conjunto de fases que suceden en un periodo determinado que se desarrollan en el sistema capitalista, y todas reflejan las fluctuaciones de la actividad económica, como podemos ver en la imagen. La versión prohibida es que es en realidad un encanto, una maldición a la que está sujeta el crecimiento de los sistemas libres, imposible crear sin destruir antes. El crecimiento económico. La versión oficial es que el crecimiento económico es el ritmo al que se incrementa la producción de bienes y servicios de una economía y por lo tanto su renta durante un periodo determinado. La versión prohibida es que en realidad es un concepto que excluye la dimensión psicológica y emocional del ser humano y se centra únicamente en el incremento cuantitativo de una economía, dejando por un lado todo lo demás que puede ser importante, de hecho, para el crecimiento económico. Una burbuja especulativa es un fenómeno económico consistente en el incremento desproporcionado del precio corriente de algún activo o producto, de forma que dicho precio se aleja sustancialmente del valor teórico del mismo, el valor real. La versión prohibida es que es un fenómeno que se repite sistemáticamente en la historia por pensar que esta vez va a ser distinto, esta vez va a ser diferente, y que se concentra en unos cuantos ganadores que obtienen el dinero de un montón de perdedores que se metieron dentro de la burbuja sin saber cuándo va a estallar. La Bolsa de Valores es una organización privada que brinda facilidades a sus miembros y pues a través de fórmulas matemáticas les permite hacer ganancias en el mercado y demás. La versión prohibida es que es simplemente un casino que abre durante unas horas al día y permite a sus personas simplemente ver a ver si sus predicciones eran correctas o no.
La pobreza. La versión oficial es que la pobreza es una situación social y económica caracterizada por una carencia marcada en la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano. La versión prohibida, por otro lado, nos comenta que la pobreza es una consecuencia netamente política y no un problema de la economía, pues la economía sabe cómo solucionarla, pero simplemente no es conveniente para quienes podrían llegar a hacerla. Finalmente tenemos el dinero. En su versión oficial es el medio de pago de aceptación generalizada, cuyas funciones más importantes son las del medio de cambio, un depósito de valor, unidad de cuenta. Se utiliza para las interacciones en el mercado. Lo que está detrás de todo esto es que el dinero es igual al esfuerzo de otras personas que lograron, dividido por el esfuerzo que se debe hacer para obtenerlo. Es simplemente una fórmula matemática a la que se está de acuerdo dentro del mercado por el intercambio de acciones que se han tenido. Esperamos que este video haya sido de ayuda para intentar acercarles a toda esta realidad que hay detrás de la economía. Que tengan una feliz tarde, cuídense mucho, Dios los bendiga.